Comenzar con nuestra clase. Queremos ver la enseñanza, la niñez y el desarrollo del carácter. Eso es lo que queremos estar trabajando en este día, en esta mañana. Recuerden que estamos viendo el libro Pastoreando el corazón de nuestros niños. Y hemos estado planteando que hay varias etapas en lo que es la instrucción y la enseñanza. A partir de cuando nosotros comenzamos a enseñar, a instruir, desde el momento en que Dios nos da al niño en la mano, en los brazos, ahí empezamos nuestro trabajo con nuestros niños. Desde el instante en que ellos llegan a nuestros brazos, así pequeñitos, ya comenzó su entrenamiento. Decíamos que el primer paso del entrenamiento está enfocado en que ellos obedezcan y reconozcan la autoridad. Es decir, que desde que el niño está pequeñito, en los brazos, hasta los 4 años, estamos trabajando con la autoridad. Ellos tienen que reconocer a sus padres como la autoridad. Ellos tienen que honrar a sus padres. Y veíamos allí que utilizamos básicamente 2 medios para hacer esto. En primer lugar, nosotros usamos la comunicación. ¿Cómo nos comunicamos? Instruyéndole, enseñándole, entrenándole, amonestándole, corrigiéndole, usando la faja y en quinto lugar, alabándolo por el trabajo o la obediencia que éste tiene. Usamos la comunicación y la faja. Son 2 elementos básicos que nos plantean la Biblia. La Biblia nos habla claramente de que tenemos que instruir a nuestros hijos, entrenarlos en el camino que Dios le ha dispuesto a ellos. Tenemos que estar capacitándoles, enseñándoles. Y el primer reto para nosotros como padres es entender que somos la autoridad en la casa. Mamá, papá son la autoridad en la casa. Y los niños tienen que aprender por las Escrituras, y mencionábamos un pasaje, Efesios 6, 1 al 3, que los hijos deben de honrar a su padre y a su madre. Cuando los niños aprenden a honrar a su padre y a su madre, ellos están en un círculo de protección, porque la Biblia dice que les va a ir bien y van a ser prosperados y tendrán larga vida. Entonces, hálelo con fuerza, abajo, eso es otra vez, más, otra vez, ya se apagó, está bien. Bien, entonces, perdón, que estábamos un problema técnico ahí. Decíamos entonces que ese pasaje de las Escrituras no es el único, pero el niño tiene que memorizarlo, el padre tiene que aprendérselo, porque uno tiene que confrontar al niño. ¿Por qué tú tienes que obedecer? Porque la Biblia dice, Dios manda que el niño obedezca. El niño va a tener un contacto con Dios a través de mí. El niño va a aprender quién es Dios a través de mí, del papá y la mamá. El niño va a entender que Dios es bueno a través de mí. El niño va a aprender que Dios es justo y que debe de ser honrado a través de mí. El niño va a aprender que Dios es la autoridad, si él reconoce que yo soy la autoridad. Por eso esta parte es tan importante. Y esto se hace en los primeros años. Eso se logra en los primeros años. Desde 0 hasta los primeros 4 años. Cuando se logra eso, a esa edad, usted puede ya llamar al niño y decirle, ven acá, yo le mandé a hacer tal cosa.
¿Qué dice Efesios 6:1? Y usted lo confronta con el texto que usted le enseñó. Y él dice el texto, él lo recita el texto. ¿Usted obedeció según ese texto? No, no obedeció. ¿Qué papá tiene que hacer? Disciplinarme. Usted lo está educando de una manera tal que él ya sabe lo que le toca por su desobediencia. Y usted usa la faja con él. Una manera de rescatarlo, ¿de qué? De su propio pecado, hermano. Porque lo que lo va a destruir a él, como hombre y mujer en el mañana, es su propio pecado, su desobediencia. Entonces, así lo mantenemos en ese círculo de protección, enseñándole, corrigiendo, hablándole, corrigiéndole con las palabras, amonestándole con las palabras, usando la faja ya con la pelita en el traserito, y también reconociendo cuando ellos hacen bien, obedecen, actúan bien. De esa manera yo logro que mi hijo entienda el tema de la autoridad. Pero ya a partir de ahora vamos a estar viendo en qué tenemos que seguir trabajando. Cuando ya tienen 5 años a 12 años, ¿en qué tenemos que estar trabajando con ellos? El enfoque cambia de la autoridad. Se supone que ya tú trabajaste eso. Ya el niño obedece a la primera vez que tú le hablas. Ya él sabe cuáles son las normas que usted le ha establecido. Sabe el Efesios 6. Conoce todos esos detalles que hemos hablado. Y usted ha sido consistente en no fallar en eso. Entonces el próximo paso, hermano, es trabajar con su carácter. Porque estamos llevándolo para que él no solamente tenga una conducta buena. La conducta tiene que ver con lo que él hace externamente, con lo de afuera. Pero el carácter tiene que ver con lo interno. ¿Quién él es? ¿Quién es él? ¿En qué se va a convertir él? El carácter es el trabajo. A partir de los 4 a 5 años en adelante, cambiamos el enfoque. Cambiamos el enfoque. Ahora trabajamos con el carácter del niño, de la niña, del joven. Ya de 5 a 12 años tenemos allí unos jovencitos que van madurando, entrando a la pubertad, teniendo cambios físicos, situaciones, ya ellos están enfrentando otras situaciones. Se encuentran con amiguitos, tienen profesores, personas que conocen fuera del círculo familiar, y es una etapa en la que el carácter comienza a crecer y a desarrollarse. El carácter es un conjunto de cualidades, virtudes, que se van formando durante la edad temprana y que formarán parte de la vida de tu hijo hasta que se muera. Miren lo importante de esta segunda etapa. Si el joven sube con un carácter, por decir algo, rencoroso, odioso, lleno de enojo, lleno de ira, eso lo va a acompañar posiblemente hasta que él se muera. Tenemos que trabajar con el desarrollo del carácter. Aquí yo no voy a pelear con el carácter de él, no. De 5 a 12 años, él está formando su carácter. Soy yo que lo estoy formando el carácter a él. Y si no lo hago yo, lo va a hacer otro. Otro lo va a hacer. Tú quieres que tu hijo aprenda acerca de la dependencia de Dios. Tú quieres que tu hijo aprenda a ser honesto. Eso es parte interna del carácter. A ser bondadoso. Eso es parte del carácter de la persona. A ser considerado, a ayudar, a ser diligente, empezar un trabajo y terminarlo. A ser leal, a ser humilde, a tener dominio propio, a tener pureza moral. Esas son las cosas que se trabajan de 5 a 12 años. No puedes estar con él todo el tiempo, porque él ya ha comenzado a desarrollar y a crecer en una relación con otros.
pero tú tienes que estar enfocado en esa área. Él debe saber o ella debe de saber qué hacer en situaciones en que tú no vas a poder ayudarle. Necesitas sabiduría, la sabiduría bíblica de la palabra de Dios. Su conciencia comienza a desarrollarse como un factor importante en el que el alma razona con la necesidad de su ambiente. Ahí va a comenzar a encontrarse amiguitos que le van a pedir cosas y va a tener que aprender a decir que no. Va a tener que aprender a compartir. Muchos de nuestros hijos, como han estado con nosotros siempre, cuando están en la escuela comienzan a tener problemas de que pelea con los amiguitos porque le quitan lo de él. Ha vivido la vida entera centrado en él. Es decir, no ha desarrollado en su carácter, no ha aprendido a compartir, no ha aprendido a ser amable. Bueno, pues llegó el momento y ese momento va a llegar. Solamente que nosotros tenemos que entender que es nuestro trabajo educarlo en esa área. El hombre y la mujer deben de educarlos en esa área, porque de lo contrario, ellos van a crecer con un carácter no muy agradable. O se van a chocar con la realidad de que, como a veces sucede, los niños más pequeños le quieren dar lo más grande. ¿Y qué pasa después? Eso no sucede. Son los grandes que luego abusan de ellos, porque esos pequeños no respetan a los grandes y los grandes se defienden. Entonces son cosas que tú tienes que sentarte con tu hijo y decirle, mire, usted tiene que respetar a su amigo. Tú tienes que cuidar a su amigo. Tienes que compartir. Y eso desarrolla su carácter, porque eso se añade. Y ellos van creciendo. Tú debes de abordar en esta altura la conducta mala. En el carácter, tú vas a comenzar a tratar con cosas que tienen que ver con su corazón. Para poner una diferencia, para ver si me pueden entendiendo, cuando el niño está pequeñito, él está enfocado simplemente o nosotros estamos enfocados simplemente en que él obedezca, en que él atienda a la instrucción y obedezca a la primera voz, a que él se someta a la autoridad. Pero ya cuando el niño comienza a crecer, hay cosas que él ya entendió que tiene que obedecer a papá y a mamá, pero tú lo tienes que llevar a que lo haga ahora de una buena manera. Por ejemplo, hay jovencitos que obedecen. Ellos te obedecen, pero con mala cara. Entonces ya tú no estás luchando con la obediencia, ya tú estás luchando con la intención del corazón, con la inclinación de su corazón, de poner mala cara. No, venga acá. Ya usted aprendió a obedecer, muy bien, esa etapa la ganamos. Pero ahora usted tiene que obedecer con una buena cara, con una buena actitud. Y comenzamos a trabajar cosas que están realmente en su corazón. Se le dice a un joven, vamos a limpiar la casa, vamos a recoger la casa. Y él comienza a patear la silla. ¿Qué te dice eso? Que hay enojo, rebeldía en su corazón. Venga acá, yo lo voy a llamar. Yo no tengo que usar la faja ahí. Yo tengo que sentarme a hablar con él. Ven acá. ¿Por qué tú no quieres? ¿Por qué tú estás pateando la silla? ¿Qué te sucede? No, nada. No. Algo te pasa porque tú estás pateando la silla. ¿Qué te sucede? No, que yo no quiero limpiar ahora. Bueno, mi hijo, usted sabe que tiene que obedecer. Sí, yo sé que tengo que obedecer. Ahora usted debe cambiar de actitud. Tú recuerdas cuando y le puedo poner ejemplos, cuando yo he hecho esto y te ha agradado. ¿Cómo tú has ido? Bien, me ha gustado. Bueno, entonces ahora yo espero que tú tengas esa misma actitud. Como cuando hacemos algo que te agrada, también esto hay que hacerlo. Y entonces él comienza a entender, para ver si me entienden, a mirarse como un espejo. Mi actitud es mala porque cuando yo realizo algo que me gusta, estoy contento.
pero ahora no estoy contento porque no quiero hacerlo, pero mi actitud debe ser buena también. Él comienza a entenderse a sí mismo de que no está actuando bien. Debe tener una actitud correcta, pero esa actitud no está en el acto, está en el corazón. Usted ha visto, por ejemplo, jóvenes que tú le pides algo y echan un chipi. ¿Qué actitud es esa? Rebeldía. No quiere hacerlo. Venga acá, hay que llamarlo. No es la faja que hay que usar ahí. Es hablarle a su corazón. ¿Por qué tú tienes esa actitud? Echando un chipi. ¿Qué dice eso? Yo no hice nada. Sí, usted hizo algo. Usted está mostrando molestia. ¿Por qué está molesto? Usted me ve a mí y usted se puede poner como ejemplo al papá, a la mamá. Cuando tenemos que hacer algo que no nos gusta, usted no ve a nosotros con mala cara. ¿Cuál es la actitud correcta ante usted hacer algo que no le gusta? Ser diligente. Y usted le puede mostrar la actitud, ser responsable, ser diligente, ser amable. Esa es la actitud correcta. Entonces trabaja usted con su corazón. Ya hay una etapa en la que él va a comenzar a trabajar con su corazón, pero usted tiene que ayudarlo, porque él no se ha dado cuenta. Yo recuerdo un estudiante que era hijo del director. Él pensaba que era intocable, que nadie le podía llamar la atención, porque él era hijo del director de la escuela, y yo soy el profesor en el aula, y yo mando a hacer algo, y el muchacho se para y patea una silla delante de todo el mundo. Yo le llamé la atención. Tuvo que arreglar la silla, pero luego llamé al director, a su papá. Don fulano, quiero hablar con usted. Deme 2 segundos. Dime, Dante, ¿qué podemos ayudarte? Yo vengo a hablarle como papá. Usted ahora es papá y yo soy profesor. Dígame entonces, ¿qué pasó? Mire, pasó esto, esto y esto y esto. Me gustaría que te hablara con él porque está teniendo una actitud del corazón incorrecta. Mire, él hace eso porque el papá lo conoce. Él hace eso cuando él cree que puede. Con otra gente no lo hace. Pero gracias por decírmelo. Y fue y trató con el hijo. Diferente llegó el muchacho. Una actitud diferente. Porque el papá le llamó la atención. Habló con él. Tenemos que abordarlo, llamarlo. Porque ahora estamos trabajando ya no con la obediencia, porque ya ha ido creciendo. Le hemos ido enseñando a obedecer y ya obedece. Pero ¿con qué actitud lo hace? Esa es la parte que nos interesa. Cuando está más grandecito, nos interesa es las razones, las causas, los motivos que él tiene para hacer las cosas. Mi hija, pero tú te has dado cuenta de cuando tus amiguitas vienen, tú estás muy contenta. Pero cuando tú estás aquí conmigo, tú no estás contenta. ¿Por qué? ¿Qué sucede? ¿Por qué tú te amargas? Hay cosas que ella está revelando o que él está revelando. ¿Por qué la amargura? Porque aquí tenemos que hacer muchas cosas. Mi hija, esta es tu casa. Y Dios te ha dado esta oportunidad. Esto es una bendición para ti. Tal vez esos estudiantes, esos compañeros, esas amiguitas tuyas, no tienen esto mismo. Pero de seguro que hay cosas en su casa que a ella no les gusta hacer. Para ti te ha tocado esta parte. Entonces tú tienes que ser diligente y aprender. Cuando tratamos con ellos, hermanos, el corazón es el contenido donde vamos a ir. Vamos a ir allí. El egoísmo desafiante. La respuesta mala. Tu hijo no ha dejado el círculo de las bendiciones. Él te obedece. Pero dentro de ese círculo tú vas a encontrar egoísmo, maltrato al hermano, hablar feo, descortesía. Y son precisamente esas cosas que tú vas a estar agarrando. Y esas son de las cosas que yo trabajé mucho con mis 2 hijos. Ya estaban más grandecitos. Obedecían, pero se trataban mal entre ellos. Y decían, no, ven acá, no, espérense. Ustedes tienen que tratarse los 2 con amor. Usted tiene que respetar a su hermana. Y usted tiene que respetar a su hermano. Con amor tienen que tratarse. Cuando yo no esté, usted tiene que cuidar a su hermano. Usted no puede comer y dejarlo a él sin comer. Eso es egoísmo. Usted no puede quedarse tranquilo si ve a su hermana haciendo una fuerza. Ayúdela. No sea perezoso.
Miren las áreas que ahora estoy tratando. En ese tiempo, de 5 a 12 años, el libro de Proverbios es un libro muy importante. Porque con Proverbios, tú vas a estar teniendo una herramienta para recordarle a ellos verdades específicas. En la primera etapa, la obediencia, Efesios 6. En la segunda etapa, necesitamos más herramientas. Necesitamos más que un versículo. Necesitamos muchos versículos. Proverbios, desde el capítulo 1 al capítulo 10, se concentra en los jóvenes. Se concentra en hablar al varón, a la hembra. Se concentra en recordarle: hijo mío, hijo mío, hijo mío. Por ejemplo, Proverbios 7. Hijo mío, guarda mis palabras. Atesora mi mandamiento contigo. Guarda mi mandamiento y vivirás. Miren la calidad. Miren la calidad de lo que se está diciendo ahí. Hay una etapa en la que si él aprende a prestar oído a su mamá, a su papá, vivirá. ¿No se parece a Efesios 6:1? Para que te vaya bien y sea de larga vida en la tierra. Pero aquí en Proverbios, el libro de Proverbios, es un libro excelente para tratar con ese grupo de 5 años en adelante que están creciendo y que ahora tú vas a tratar con actitudes. Ven acá, mija, ¿por qué tú no eres diligente con tu tarea? Porque yo te veo pasando una hora en el celular o en la televisión. Aquí tú tienes que ser diligente. Tú tienes que empezar tu tarea y terminarla a tiempo. Mira Proverbio. ¿Qué dice el proverbio del perezoso? Mira la hormiga, oh perezoso, y sé sabio. Mira la hormiga, dice. Es decir, que en la etapa de 5 años hacia arriba, nosotros tenemos una herramienta muy buena en las Escrituras. El libro de Proverbios. Para uno trabajar con su corazón. El asunto del carácter va mucho más profundo. Dios nos llama para tener más que momentos en los que compartimos algo. Dios requiere una actitud de corazón que esté libre para actuar de una forma agradable a Dios. Tenemos que abordar los asuntos del corazón, esos asuntos que están debajo de la piel. Debajo de la piel. Él va, sí, él fue a fregar, pero ve la actitud. ¿Tú no has visto muchachos que van a fregar y rompen todos los platos? ¿Con qué actitud fregaron? Tirando las cosas, no quería fregar. Va a hacer un trabajo y rompe lo que está haciendo. A veces es descuido, pero tú tienes que observar. Mi hija, ven acá, mi hijo, ven acá. ¿Por qué tú estás tirando los platos? Tú sabes que se puede romper. ¿Tú sabes cuánto cuesta un plato? ¿Qué te sucede? No, que yo quería ver muñequito. Pero es que hay tiempo para todo. Y ahí estoy usando Eclesiastés. Proverbio, Eclesiastés. Hay tiempo para todo. Tiempo para trabajar, tiempo para descansar, tiempo para estudiar, tiempo para jugar, tiempo para ayudar en la casa. Hay tiempo para todo. Y Dios lo hizo todo hermoso en el tiempo que le corresponde, no fuera de ese tiempo. Y ahí les hablo de una segunda herramienta, Eclesiastés. Son 2 libros de sabiduría, que si usted lo va leyendo, va a tener herramientas para llamar la atención. Nosotros mismos como padres tenemos que saber con qué estamos tratando. Ya en esta segunda etapa, no estamos tratando con la obediencia. En esta segunda etapa estamos tratando con el carácter de él y de ella, con las actitudes. Por eso es tan importante que en cada etapa nosotros seamos diligentes. Mencionábamos, primera etapa, trabajar con la obediencia. Primera etapa, reconocer quién es el que manda en la casa. ¿Por qué yo mando en la casa? Porque Dios me dio esa autoridad. Esa es la primera etapa. Segunda etapa, de 5 años en adelante, es el carácter.
Tenemos que trabajar con el carácter de ellos. Tenemos que trabajar con la actitud. No solamente obedezco, sino que obedezco con buena cara. No solamente hago mi tarea, sino que lo hago con excelencia. Hago mi tarea limpia. No solamente que yo ayudo en mi casa, sino que yo ayudo y lo hago bien, excelente. Y una actitud correcta. Qué diferente cuando usted escucha a una persona refunfuñando y peleando mientras hace algo, a cuando está cantando mientras va haciendo algo. ¿No se siente como que hay algo por dentro diferente? Mira esto. Y yo siempre tengo que hacer esto. Es una actitud del corazón. Cuando una persona está haciendo el mismo trabajo, cantando y dándole, y se siente contento, feliz. Eso es lo que estamos trabajando ahora, la actitud del corazón. Esa parte. No queremos simplemente que ellos vengan. Queremos que ellos vengan con alegría. Pero tú tienes que sentarte a hablar y confrontarlo con la actitud que tiene. Tenemos que sentarnos a hablar y decirle, mira lo que dice las Escrituras. Venid a mí. Si tú estás trabajada y cargada, ven a mí, yo te haré descansar. Hay tantas áreas en las que vamos a poder trabajar y yo quiero ahora pasar a este segundo punto. ¿Qué nos va a ayudar a nosotros a poder trabajar esas áreas? Evaluar, diagnosticar. Lo que hace un médico. Cuando tú vas donde un médico, por ejemplo, Nicole lleva al niño donde el médico y el médico toma al niño y comienza a evaluarlo. Físicamente primero. Lo pesa. Mira, tiene el peso correcto. Él va bien. A esa edad debe tener tantas libras. Va con el peso correcto. Vamos a ver. Y le hace así al niño. Y el niño comienza a buscar los sonidos. Muy bien. Está siguiendo los sonidos. Ok, ahora vamos y el estetoscopio se le coloca aquí en el niño en el pecho, en la espaldita. Escuchan, está respirando bien. Él comienza a evaluarlo. Eso es lo que tenemos que hacer con nuestros hijos, evaluarlos. Y yo quiero que usted tome la siguiente nota. Primero evalúa a su hijo en cuanto a su relación con Dios. Evalúa a tu hijo. Tú debes saber cuál es el entendimiento que él tiene. ¿Quién es Dios para él? Pregúntale, habla con él. Para poder pastorear su corazón en cuanto a su fe, tú tienes que guiarle allí. Para guiarlo hacia Dios, tú tienes que entender en qué punto él está. ¿Él lee la Biblia? ¿Ella lee la Biblia diariamente? Si la lee diariamente porque tú le has enseñado de pequeño a hacer un devocional, entonces tú le das seguimiento. Es decir, ¿hablan ustedes lo que ha leído? ¿Lleva notas? A los hijos míos yo los fui llevando poco a poco. Muy bien, ¿leíste hoy? ¿Qué leíste hoy? Leí Mateo, leí Proverbios, muy bien. Bueno, ya has ido avanzando y yo lo pasaba de un punto a otro. Ahora yo quiero que tú con este cuadernito, tú me escribas el versículo que más te gustó. Yo quiero que tú me escribas la idea central del capítulo que leíste. Y así lo voy llevando para que vaya usando su mente, pensando, razonando. No es solamente leer por leer, hay que pensar. Muy bien. Y ahora en una siguiente etapa, en ese versículo que tú leíste, en ese capítulo, ¿dónde está Jesucristo? Poco a poco tú le vas poniendo pequeñas dificultades que lo van a llevar de un bajo nivel, lectura solamente, a un nivel más alto, comprender lo que lee. Y luego un nivel más alto, buscar para profundizar. Y luego de leer, comprender lo que lee,
buscar para profundizar, meditar en lo que ha profundizado, en lo que ha leído. Son diferentes etapas en las que tú lo vas llevando solamente con un cuaderno. Escríbeme ahí el versículo que más te gustó. Primera etapa. Y así lo vas llevando poco a poco. Pregúntate, ¿está viviendo con una conciencia de que necesita a Dios? Cuando Él necesita algo, Él ora. Él te dice, vamos a orar, mami, estoy enfermo, vamos a orar. ¿Él te ha dicho alguna vez eso? ¿Cuál es el contenido de su relación con Dios? Cuando Él ora, ¿por qué Él pide? ¿Tú le has preguntado a tu hijo, por qué tú oraste hoy? ¿Qué estás pidiéndole a Dios? ¿Estás preocupado en conocer más a Dios, tu hijo? Porque a veces ellos no le interesa. Y pasan los años y tú nunca te diste cuenta que nunca le interesó. Tú tienes que evaluarlo como un médico, evaluar a tu hijo, a ver en qué etapa se encuentra. ¿Es Dios una fuente de fortaleza y consolación para él? Él habla con Dios, él ora, él canta, ella canta. Y si no canta, ¿por qué? ¿Qué actitud tiene ella en su corazón? ¿Por qué no canta? Yo le hago esa pregunta a mis hijos. Yo no te vi cantando hoy, ¿qué pasó? Tengo que confrontarla, porque algo puede estar pasándole en su corazón. Hay personas que están deprimidas y los niños también se deprimen. Y a veces dicen, no, me sentía mal. ¿Y qué te pasa, mi hija? Y es una oportunidad para yo ayudarla. No, que me pasó esto, que me escribió fulanita de tal, que me dijo tal cosa. Oye bien, empezamos hablando de la alabanza de la iglesia. Y el problema no era la alabanza de la iglesia, era algo que había en su corazón, algo que le había pasado. Y ya tuviste la oportunidad, porque tú estás atento a tu hijo. Tuviste la oportunidad y pudiste aconsejarle, animarle. Cuando uno está evaluando la vida de piedad, se levantan muchas cosas. Y tú ahí puedes animarlo. En segundo lugar, ¿qué otra área yo debo de evaluar en la vida de mi hijo o de mi hija? Otra área en la que yo debo de evaluar es cómo él se percibe a sí mismo, cómo él se ve a sí mismo. ¿Qué piensa él, tu hijo, de él mismo? ¿Qué tan bien él se conoce? ¿Qué tanto entendimiento él tiene de sus puntos fuertes y sus puntos débiles? Esas son parte importante también. Que tú ves, por ejemplo, algunas áreas fuertes en tu hija, por ejemplo, o en tu hijo. Tú ves que ella o él es muy amable. Él llega a una persona y se para y le cede el asiento. Muy bien, ay, pero qué bonito. Y él o ella tiende a compartir lo que tiene. Eso es positivo. Pero tú sabías que también puede ser eso negativo. Porque hay amiguitos que se pueden aprovechar de ella o de él por eso. Hay amiguitos que, mira, dame tu desayuno. Y le quitan el desayuno. Mira, dame tu lápiz. Y le quitan el lápiz. Hay cosas en el carácter que pueden tener su parte positiva y pueden tener su parte de peligro. Y tú tienes que enseñarle, mira mi hija, usted no siempre puede decir que sí. Tiene que aprender a decir que no. Tiene que aprender que hay cosas que tú no tienes que compartir. Con una persona gentil y amable, hay que enseñarle que no debe de permitir que otros se aprovechen. Pero vamos a suponer que pasa todo lo contrario. Ella o él es egoísta. Él no comparte nada con nadie. Todo para él. Recuérdense que estamos hablando ya de un jovencito de 5 años para arriba. Que ya usted le enseñó a obedecer. Entonces usted
En esa parte del carácter, porque está formando su carácter, de 5 años para arriba, está formando el carácter. Usted tiene que hablarle, enseñarle, mi hijo, no todo es tuyo. Tú tienes que aprender a compartir con tu hermanito. Y con la primera persona, que es un hermoso laboratorio práctico, es la casa. Y usted tiene que estar atento a lo que sucede cuando usted le da algo para compartir. Y yo hacía mucho eso, especialmente con la hembra, y le decía, mire, vamos a hacer tal cosa. Y se lo daba a ella. Usted va a dividirlo. Porque yo sabía cómo ella acapara todo para ella. No, usted lo va a dividir. Usted va a empezar dando. Y algo que yo veía en una historia que leí de una sierva, una misionera, es que comúnmente cuando ponía a compartir le decía al otro, mira, tú vas a dividir, pero asegúrate que sean partes iguales, porque tú vas a dividir, pero él va a escoger primero que tú. Yo. Entonces, el que dividía se aseguraba de que fuera perfectamente la mitad, porque al otro le correspondía coger primero. A veces uno dice, yo voy a dividir y coge lo más grande para él. Pero no debe de ser, es una actitud egoísta. Las actitudes del corazón es lo que estamos tratando. Es la actitud del corazón en la que estamos enfocados. Entonces nuestros niños deben de entender cuáles son sus fortalezas y debilidades. Deben de entender que Dios le ha creado de una manera, por lo tanto debe de aceptarse como Dios lo hizo. Hay niños que tienen los pies cortos y otros que tienen los pies muy largos. Y el que tiene los pies cortos se siente pequeño. Yo soy muy pequeño. No, mi hija, Dios te hizo así, tú eres perfecta. Papi, Dios me hizo demasiado largo, yo soy el más grande del curso. Dios te hizo así, Dios te hizo perfecto. Ese tamaño es el que Dios quiere que tú tengas. Una de las cosas que en esta sociedad tenemos es que se manipula con eso de la aceptación. Mis amigos no me aceptan porque yo soy demasiado alto, o yo soy demasiado pequeño, o yo soy demasiado gordo, o yo soy demasiado flaco. No, mi hijo, Dios te hizo así. Y lo primero que tú tienes que entender, es que Dios está tratando primero con tu corazón. Tú tienes que darle gracias a Dios. Tienes que ser agradecido por quien eres. Hay muy buenos ejemplos en la vida diaria que usted puede tomar. Miren, por ejemplo, los grandes jugadores no son ni altos ni pequeños. Es un don que Dios le ha dado. Y puede ser muy largo, como puede ser muy pequeño. Por ejemplo, ese jugador llamado Messi, ese hombre es un tapón pequeñito. Es un taponcito. Pero, ¿qué jugador? No es el tamaño. Y hay otros jugadores que son altos. Esos jugadores altos, ¿para qué lo usan? Para la portería. Inteligencia. Agarran la bola fácilmente con sus manos y sus pies. Pero los pequeños son comúnmente rápidos. Entonces, observe que cada uno tiene una fortaleza y una debilidad. Yo no pondría a Messi a porterear, no lo pondría. Porque el hombre tiene los pies cortos. Entonces, él es rápido corriendo, yo lo pongo a correr. Por eso es que usted ve que los que están dirigiendo utilizan a cada jugador dependiendo de su propia cualidad. Aprovechan sus propias capacidades. Eso es lo que tú tienes que desarrollar en tus hijos. Entender cómo Dios los hizo y aprovechar sus cualidades. Aprovechar cómo Dios le ha capacitado y no sentirse ni mal, ni mayor, ni menor que nadie. La actitud que él tiene de timidez o de arrogancia es algo que tú vas a tener que trabajar con su carácter. Porque cuando una persona es muy alta y por ejemplo le toca a la portería y es perfecto en portería y gana todos los juegos porque es un buen portero, ¿de qué se llena? De orgullo. Entonces tú tienes que trabajar con un área de carácter que es la humildad.
Y es ahí donde tú vas a tener que poner el equilibrio. Sí, mi hijo, tú eres el mejor portero. Pero recuerda, el Señor quiere que tú seas un hombre humilde. ¿Qué tú vas a hacer cuando pierdas? Tú no vas a llorar, ¿verdad? A veces la gente llora por orgullo, porque perdió. Y él no puede perder. Él es la gran cosota que no puede perder. No, mi amigo, aprenda a perder. Dele gracias a Dios cuando usted gana y dele gracias a Dios cuando usted pierde. Por eso es que en muchos partidos, lamentablemente, estar presente cuando usted ve a esa gente matándose, porque no son maduros, son unos inmaduros. No saben perder. Empezando por lo mismo que dirigen. Entonces, esa área del carácter, ¿saben dónde se desarrolla? No en el fútbol, se desarrolla en la casa, la madurez. Se desarrolla en la casa, no es en el fútbol. En el fútbol tú desarrollas un don que Dios te ha dado. Pero el carácter, el ser respetuoso, aún ser respetuoso con el que es contrario a ti, con el otro equipo, es un área del carácter. Eso no se desarrolla en los juegos. Tú como padre debes de estar en los juegos, en las actividades de los hijos, para que tú estés evaluando. Oh, pero yo no sabía que Dante era tan orgullosito. Mira, le dio un trompón al otro amiguito porque él ganó. ¿Tú no has visto eso? Que hay compañeros que hacen eso. Van al otro, ¡ah! Te gané. Yo he visto eso en gente adulta. Van y le dan una galleta a un contrincante porque él ganó. Y lo veo también en niños. El mismo problema de carácter. Problema de carácter. ¿Quiénes son los que tenemos que trabajar con ese problema de carácter? Somos nosotros. Por eso, enfócate desde los 5 años para arriba en el carácter. Hay que trabajar en el carácter. De los 4 años para abajo, en la obediencia. Él tiene que ser obediente y reconocer la autoridad. Por eso decíamos que en esta segunda etapa que estamos viendo ahora, Proverbios y Eclesiastés son los libros de ayuda. Lea Proverbios, póngale a leer Proverbios, que los repita, los 31 capítulos. Yo he encontrado libros de hombres y mujeres que han dicho, mira, mi papá y mi mamá me ponían a leer Proverbios todos los días. Y eso a mí me ha ayudado para mi vida diaria, en la calle, con las personas, con los amigos, en la escuela. Porque es un libro, o son 2 libros muy prácticos para la vida diaria. Pero una tercera área en la que tú tienes que estar evaluando al niño, al joven, es en la relación con otros. En la relación con otros. ¿Cuál es la forma en que él se relaciona con otros? ¿Cómo él responde al maltrato de los otros? ¿Cómo ella responde al trato agradable de los otros? ¿Cómo interactúa con otros? ¿Qué clase de relación tiene con otros? ¿Son sus relaciones iguales o está siempre controlando a los otros? ¿Ustedes han visto niñas y niños que le gustan mandar todo el tiempo? Controlar al otro. Hay que agarrar a ese niño si le ven acá. Tú tienes que dar la oportunidad a otro. Y tú tienes que entender que aunque tú tengas ese don, porque a veces es un don de liderazgo, tú tienes que aprender a tener dominio propio en ese don. No te puedes dejar controlar. Ten dominio propio. No dejes que tu orgullo se levante. Cuenta la historia de una niña llamada Jenny, que era de ese tipo de persona mandona. Le decía a las niñas, a sus compañeras, cómo tenían que vestirse. Si ella iba a ir con trenzas, las llamaba, vayan con trenzas, yo voy con trenzas. Cuando iban a hacer un juego, ella elegía el juego. Ella dividía los grupos, ella lo hacía todo. Sus padres tuvieron que trabajar con ella.
ayudarla a entender que esto de controlar a los demás era una actitud de su corazón y tenía que aprender a orar y a pedirle a Dios que le diera dominio propio para no terminar amargando a sus compañeros. Porque cuando tiene una persona que controla todo, una persona que te dice, no, usted no sirve, usted va a hacer tal cosa, destruye a sus compañeros. Entonces, fue un excelente ejemplo para tratar, tú podrías chequear allá afuera, por favor, para tratar con esa niña, con su carácter. Es decir, cuando ellos interactúan con otros, ¿cómo interactúan? Y se ve mucho en los varones. Los varones ahí, un espíritu de competencia todo el tiempo, entre los varones. Entre las niñas hay como una disposición al compañerismo, pero hay área en el carácter que tú puedes tratar de tus hijas y de tus hijos. ¿Con qué fin? Con el fin de evaluar y ver en qué tú puedes ayudarle, ministrarle. Revisa periódicamente a tus hijos. En esas hemos dicho 3 áreas. Usted puede buscar otras áreas. La área con la familia, cómo se comporta con la familia, qué actitudes tiene con la familia, con otras personas en el exterior. Pero, con esto concluyo, usted necesita evaluar con cierta regularidad, cada cierto tiempo. Una forma para mejorar en un trabajo es que haya alguien que evalúe el tipo de trabajo. Por ejemplo, en una empresa, en un supermercado, debe de haber alguien que evalúe, un supervisor. El supervisor está pasando por las áreas a ver si están limpias. Mire, aquí se cayó un refresco, nadie lo había visto. Dime a la fulana que por favor venga a limpiar eso. El supervisor siempre está atento de que los estantes estén en orden. Tiene que haber un supervisor. En nuestra familia, papá y mamá somos los supervisores. Y tenemos que estar evaluando. Y cuando vemos una área que está mal, tenemos que sentarnos como padres a hablarla y luego a tratarla con los muchachos. Porque cada uno de nosotros tiene que tomarse el tiempo, haga una lista de las áreas fuertes de su hijo y también de las áreas débiles. Y pídele al Señor sabiduría. Señor, ¿cómo yo puedo enfocar esto según tu palabra? Ella es débil, ella llora por cualquier cosa. Y al hablar con los padres, ¿tú te has dado cuenta que María llora por cualquier cosa? Y el papá le va a decir, sí, ella llora cuando no quiere hacer algo. Hay uno que siempre comúnmente es más activo que otro. Si tú te das cuenta, cuando tú la mandas a fregar, ella llora. Pero cuando tú te pides permiso para ver televisión, no llora. Entonces, ¿qué es eso? Manipulación. Entonces, ¿cómo vamos a tratar esa manipulación? Bueno, María, ven acá, tenemos que hablar contigo. María, hemos visto que cuando tú vas a una actividad en la casa, usted llora. Oye bien, mi hija, tú haces eso cuando tú no quieres hacer las cosas. Y ahí tú le vas a mostrar. ¿Sabe cómo se llama eso? Manipulación, rebelión. Entonces tú no quieres hacer las cosas, tú te rebelas contra la autoridad y entonces tú lloras para que papá o mamá hagan lo que tú quieras. A partir de hoy, usted no puede llorar. ¿Qué usted va a hacer? Porque le voy a dar una estrategia para ayudarlo. ¿Qué usted debe de hacer? Usted me dice, papi, ¿puedo apelar? Yo no quiero hacer eso ahora. Yo quiero hacer tal cosa. Yo o su mamá vamos a tomar la decisión. Bueno, está bien, hágalo en tal momento. O no, tiene que hacer lo que yo le dije. Y con una buena actitud, usted va a obedecer. Entonces yo le he mostrado lo que está haciendo y la razón. Pero también le digo lo que debe de hacer de forma correcta.
¿Cuál es la actitud correcta? Porque ella va a poder ahora, con esas dos cosas, la lloradera, la manipulación y la actitud correcta, ella ahora va a poder trabajar con su corazón. Tú le estás dando herramientas para trabajar con su corazón, porque ella debe tomar una decisión. Y la decisión que tome le va a traer consecuencias. Y hay que hacérselo saber. Si usted vuelve a hacer eso, usted va a recibir una disciplina de 3 fajazos, 5 fajazos. Y ella ya sabe. Ella tiene 15 años, tiene 12 años, pero ella sabe lo que va a venir si ella insiste en la rebeldía. Usted se lo dijo. Entonces ya ella está madurando y va a tratar con su corazón. Va a refrenar su corazón y va a actuar correctamente. Hermanos, que el Señor nos ayude, porque en esta segunda etapa de la vida nosotros tenemos que trabajar con su carácter. Tenemos 2 buenas herramientas, Proverbios y Eclesiastés. Así que, hermanos, que Dios nos ayude a leerlo, a estudiarlo con ellos, a tratar con nuestros hijos conforme a su palabra. Vamos, hermanos, a orar. Padre, gracias por este tiempo que hemos compartido de tu palabra, estas enseñanzas a los niños y padres. Queremos rogarte que tú nos ayudes a seguir creciendo como individuos, porque nosotros crecemos, nuestros hijos crecen y nuestra vida debe de seguir cambiando, transformándose para bien, para que vivamos para tu gloria, para que podamos actuar sabiamente. Glorifícate en nuestras familias y tráenos una actitud que te sea agradable a ti. Es en el nombre de Jesús que te lo pedimos. Amén.